Trabajo de la historia desde abajo trata precisamente de cómo hay dos tipos de historia. La historia que nosotros conocemos, que trata básicamente de esa historia cuyas fuentes son los documentos oficiales. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que esa no es la historia real y completa de las cosas, porque es el punto de vista de aquellas personas que diseñan la historia. Dicho de otro modo, es un modo de ver las cosas, incluso hasta podríamos decir hegemónico. Nosotros conocemos incluso que esta historia se ha diseñado en muchísimas épocas con la intención de poder justificar las acciones que se cometen el día de hoy. Sin embargo, existe otra clase de historia que es una historia subterránea, en donde la fuente principal es, además del documento, el testimonio de las personas. Es un testimonio que muchas veces no se escribe y muchas veces no se almacena, no se estudia, y precisamente por ese motivo nosotros vamos a prestar atención a ello. El día de hoy, para analizar precisamente este fenómeno de la historia desde abajo, hemos tomado un grupo de individuos, y a estos individuos en un ambiente escolar se les pidió que nos comentaran sus impresiones y sus vivencias al respecto de la vida escolar. Quiero que presten atención a las coincidencias que van teniendo todos ellos. Por la educación que me tocó a mí, Ajá. siento que no fue mala. Hasta eso siento que es medio... Pues es muy extraño encontrar en otros lados, por ejemplo, educación de ese nivel, porque pues no pues sí, más que nada no, ¿cómo se dice? No abarcan todo el ramo, ¿no? Entonces, pues más o menos yo diría que de una escala del 1 al 10 me tocó una educación como de 7 más o menos, 7, 8. Mis maestros, pues como los hubo buenos, como los hubo malos. Obviamente en la secundaria me tocó, por ejemplo, algún maestro que no sabía bien escribir, tenía muchas faltas de ortografía, pero pues me tocaba maestros también que, digo, compensaba, ¿no? Por uno había como que otros 3 mucho mejores. Y más la educación en México siento que es igual. Ahorita ha decaído mucho. Es muy pobre. La verdad, creo que si uno no tiene la iniciativa de querer aprender o de querer saber más, como que no tiene el apoyo en las escuelas públicas, más que nada. La educación, mi experiencia con la educación es, pues ha sido buena, ¿no? La primaria, la secundaria, la preparatoria, pues más o menos bien. Yo siento donde yo veo más el problema es en la primaria y en la secundaria, en cuanto a la educación en general, ¿no? Siento que ya en la universidad como que ya está mejor, ¿no? Pues así como dijo ella, pues hay buenos y hay malos, ¿no? Yo siento que hay más, es que lo que pasa es que los maestros luego son muy flojos, no están realmente con la idea de apoyar a la educación en México, simplemente piensan en ellos, ya, ¿no? En trabajar y ya, no les importa si el chavo aprendió o no aprendió. Entonces ahí, por esa parte yo creo que los maestros necesitan más educación, más que conocimientos, de que ya ves que luego les ponen exámenes, ¿no? Certificaciones, más eso, que estén más comprometidos con la educación, más que aprender ellos, ¿no? Que estén comprometidos con la educación. Y medida general de México, pues es esa, ¿no? Que hay que comprometerse más con la educación, porque es muy importante. Yo siento que la educación es lo que impulsa a un país a tener ideas mejores que las de otros, ¿no? Los que impulsan reformas nuevas, lo que hace que los ciudadanos impulsen al gobierno a que hagan mejores cosas. Entonces yo siento que la educación aquí en México pues nos falta mucho, la verdad. En cuanto a, como te decía hace rato, en cuanto a la educación básica, la primaria, la secundaria y la prepa, yo siento que sí estamos muy mal comparados. Si nos comparamos con otros países, sí estamos abajo. El compromiso de los maestros, que sí sepan, ¿no? Pero a veces el compromiso con la educación es la que yo siento que falta, ¿no? Más que nada es el compromiso con los chavitos. La educación dependió más de mí que de los maestros y de la escuela. Fue una educación más que nada empírica
ya que el sistema que manejan los maestros va dirigido hacia todo un grupo y no todas las personas aprendemos de la misma manera. Por eso a mí, yo la educación la he considerado mala, toda la extensión de la palabra. Claro, hay maestros que se preocupan mucho por la educación de los alumnos, pero hay maestros que ni siquiera les interesa si van bien o si van mal, y hay maestros que nada más están ahí por algún sueldo. Entonces, no sé, es demasiado pobre la educación, es muy metódica y van dirigidas solamente hacia aprender conceptos en las escuelas. Yo no he visto escuelas en donde se aprenda algo de cultura y, por decirlo, en las escuelas se ocultan muchas cosas que dentro de la cultura, aparte de la ciencia, tienen que ver mucho con la vida real. Un ejemplo lo podríamos ver, no sé, el Pípila, ¿no? Muchos dicen que fue un héroe, te lo enseñan en la escuela como si hubiera sido real. Después de mucho tiempo te das cuenta que no es así. Dicen que la educación ha mejorado demasiado, para mí no. Yo considero que la educación que tenían en la época del obscurantismo era mucho mejor. De hecho, hasta hace apenas más o menos hace un siglo atrás, era aún mejor que la que tenemos ahorita. Por decir, en el cuento de Alicia del País de las Maravillas, mucha gente lo considera como un cuento de fantasía. Sin embargo, el escritor hizo el cuento para que niñas de 8 años aprendieran trigonometría. La trigonometría la vemos hasta tercer año de secundaria, en la preparatoria y a muy grandes rasgos. Entonces sí, para mí es muy pobre la educación aquí en México. Y mi educación fue buena porque el programa que existía en esos momentos era como diferente al actual. Entonces yo creo que mis maestros sí fueron buenos, enseñaban bien, eran como muy apoyarte para el futuro y decirte que tú podías lograr algo. Y actualmente creo que la educación en México está muy mal porque han quitado muchas materias que creo que son muy importantes para los niños, que deben de como aprender a superarse. Mi educación ha sido buena. He tenido maestros que son realmente dedicados a su trabajo, que se ve el interés por esa pasión por enseñar. Asimismo he tenido maestros que no tienen ningún interés en enseñar, que simplemente están cubriendo una plaza, que simplemente van por un sueldo. Y yo creo que la educación en México sí está un poco deteriorada, está muy descuidada. O sea, el gobierno prefiere gastar en otras cosas. Por ejemplo, se me viene a la mente la Estela de Luz. Tuvo más presupuesto que el gasto anual que tiene la educación en México anualmente. Entonces yo creo que sí se debería de dar un poco más de apoyo a la educación y preocuparse más por los jóvenes y los chavos que realmente no hay ni siquiera investigadores ni profesores que estén calificados para enseñar en las universidades, no tienen los conocimientos aptos. La prueba que se les hizo a los maestros, los exámenes, estuvieron muchos en contra por este examen, que muchos ni pasaron y de todas formas siguen enseñando, y eso no me parece correcto, ¿no? Yo creo que sí debe haber una evaluación tanto para maestros, así como se la hacen a los alumnos. Siento que los maestros deben de ser evaluados para poder estar frente a un grupo. En mi educación ha sido en cierta forma decepcionante, en el sentido de que Lo fuerte, de favor, no he porque tenido la educación que he querido, a pesar de que al inicio en la primaria fue en escuelas de paga, llevé clases de inglés, de computación, etcétera. Sin embargo, las maestras que llevé principalmente, pues de alguna forma no amaban no amaban su trabajo, trataban mal a los niños, eran muy malas maestras realmente. Entonces pues sí, como que me traumé un poco, y pues igual en la secundaria, igual fue difícil, una etapa difícil para mí, en parte pues porque no podía ver bien, entonces tenía una miopía no detectada, y pues eso me dificultó mucho las clases, las materias, las matemáticas, todo eso. Y bueno, fue más también por parte de mi mamá, que nunca me mandó a hacer exámenes, todo eso. Pero al mismo tiempo te digo, muy pocos maestros de la secundaria realmente amaban su trabajo, amaban dar clases. La mayoría estaba pues por el dinero, por la lana, y pues no era chido eso.
Posteriormente pasé a la etapa de la vocacional, bachillerato, en la cual lo mismo que todo. Maestros sindicalizados, imposibles de correr, imposibles de quejarse. Y pues sí, así pasé esa etapa también, hasta que llegué a la universidad. En la universidad realmente sí me encontré maestros verdaderamente valiosos que amaban su trabajo y que enseñaban muy bien. Yo estudié en la UAM, Azcapotzalco, Ingeniería Mecánica, y pues sí, ahí sí noté una diferencia ya mayor en comparación de las etapas anteriores. Pues a pesar de que siempre me ha gustado el conocimiento, siento que influye mucho las personas que lo den. Si una persona ama lo que hace, eso se va a reflejar. Y es mi consejo para los maestros. Pues percibo que sí le falta mucho a la educación, en el sentido de que también se enseña mucho la parte formativa, bueno, la parte cultural académica, y se olvida la parte formativa. Pues las maestras realmente son unas neuróticas, no tienen mucha paciencia con los estudiantes, y pues eso nos afecta. Y pues, educar las emociones, educar el pensamiento, la mente, es muy importante. Y pues sí, eso es lo que pienso de la educación. ¿Prestaron atención? Seguramente ustedes habrán notado que coinciden en hablar absolutamente todos de malos profesores. Entonces, si no prestaron atención a ello, vamos a volver a pasar únicamente las imágenes cortadas en esa sección para que ustedes presten atención en esa coincidencia. Más o menos, yo diría que de una escala del 1 al 10, me tocó una educación como de 7 más o menos, 7, 8. Mis maestros, pues, como los hubo buenos, como los hubo malos. Obviamente, en la secundaria me tocó, por ejemplo, algún maestro que no sabía bien escribir, tenía muchas faltas de ortografía, pero pues me tocaba maestros también que, digo, compensaba, ¿no? Pues así como dijo ella, pues hay buenos y hay malos, ¿no? Yo siento que hay más. Es que lo que pasa es que los maestros luego son muy flojos, no están realmente con la idea de apoyar a la educación en México, simplemente piensan en ellos, ya, ¿no? En trabajar y ya, no les importa si el chavo aprendió o no aprendió. Educación dependió más de mí que de los maestros y de la escuela. A mí, yo la educación la he considerado mala, toda la extensión de la palabra. Claro, hay maestros que se preocupan mucho por la educación de los alumnos, pero hay maestros que ni siquiera les interesa si van bien o si van mal, y hay maestros que nada más están ahí por algún sueldo. Actualmente creo que la educación en México está muy mal porque han quitado muchas materias que creo que son muy importantes para los niños, que deben de como aprender a superarse. He tenido maestros que no tienen ningún interés en enseñar, que simplemente están cubriendo una plaza, que simplemente van por un sueldo. En mi educación ha sido en cierta forma decepcionante. No he tenido la educación que he querido. Las maestras que llevé principalmente, pues de alguna forma no amaban no amaban su trabajo, trataban mal a los niños. Eran muy malas maestras realmente. Muy pocos maestros de la secundaria realmente amaban su trabajo, amaban dar clases. La mayoría estaba pues por el dinero, por la lana, y pues no era chido eso. Maestros sindicalizados, imposibles de correr, imposibles de quejarse. Yo creo que ahora sí ya se fijaron. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es tomar a un negativo. Este negativo es una persona que no tiene nada que ver con las otras personas anteriormente entrevistadas, porque las anteriormente entrevistadas todos son de clase media-baja. A esta persona que vamos a entrevistar es de clase alta. Entonces, quiero que noten las diferencias y las cosas en las que va a coincidir. Vamos a pasar primero la entrevista completa para que vayan viendo ustedes
cómo va hablando, y luego vamos a ir cortando la imagen en aquellos lugares a donde va coincidiendo. Bueno, desde mi perspectiva, la educación creo yo que te pone como muchas trabas. Desde mi perspectiva, en la escuela donde estaba, por ejemplo, si no te aprendías lo que venía en el libro, estaba mal. O sea, si tú lo decías con tus palabras, aunque fuera lo mismo, estaba mal. Y creo que no te dejaban pensar más allá. Fuera de todo, o sea, los maestros eran como no sé, súper... No, o sea, te limitaban mucho. Y en la escuela donde yo estaba, mientras pagabas la colegiatura, te pasaban. O sea, había muchas personas que no pasaban o que no sabían nada y igual pasaban por la colegiatura. ¿Cómo? En todas las escuelas en que he estado han sido de paga. En todas las escuelas iba uniforme. La mayoría han sido religiosas. Los profesores son buenos profesores, pero no sé, les falta mucho. Les falta más preparación, creo. Bueno, a veces contrataban así al que fuera. La mayoría, bueno, no, todas realmente iban chavos fresas, donde solo les importaba, bueno, también entre ellos habían personas de bajos recursos, ¿no? No eran los becados, pero eran como los inadaptados. ¿Qué más? Casi no sé, las actividades, teníamos natación, todas son bilingües, todas las escuelas que fui fueron bilingües, bueno, trilingües hasta primaria, no, como sexto de primaria, a prepa y a todo, con francés, o sea, trilingües. A veces, por ejemplo, con lo de la religión, la mayoría católica, y no sé, por ejemplo, en el francés del Pedregal, llegando teníamos que rezar y yéndonos teníamos que rezar. Aunque, o sea, no importaba si fueras católico, ¿no? Bueno, obviamente no, sí te aceptaban si no eras católico. Pero, por ejemplo, si llegaba alguien y le decía, no, pues yo soy, no sé, protestante o otra cosa, no importaba, o sea, él tenía que rezar porque así era. Las colegiaturas muy altas, como, no sé, 9,000 pesos al mes. Y, por ejemplo, yo me daba cuenta que los que pagaban a tiempo y no tenía deudos, porque había personas que sí, pues no tenían mucho, pero los papás querían que sus hijos estuvieran en buenas escuelas, sí sufrían como no, pues ya no entra, o sea, si no pagaba en una semana o se retrasaba una semana, no entraba el niño y a ver cómo le hacía. Tenemos actividades como natación, eso sí, o sea, siempre
siempre fuimos, tenemos como una asociación, por ejemplo en la WIC, lo de pastoral, que nos íbamos de misiones, eso me gustaba mucho. Y aprendí con muchas cosas ahí. Pero la mayoría, no sé, creo que sí, no sé, como que no explotan realmente, no es explotar, bueno sí, no desarrollan lo que tú eres, sino cómo tienes que seguirlo, o lo que ellos creen. Y ya. Ok, ¿se fijaron? Quiero que noten una cosa de este individuo, ¿sí? Es una persona que es la única que habla de las cosas que hace en la escuela. Nadie más habló de eso. No sé, las actividades, teníamos natación, no sé, por ejemplo en el francés del Pedregal, llegando teníamos que rezar. Tenemos como una asociación, por ejemplo en la WIC, lo de pastoral, que nos íbamos de misiones. Todo el mundo habló de maestros malos, pero esta persona habla de maestros buenos, ¿sí? E incluso cuando les busca un pero, dice, pero es que le falta y duda, ¿sí? O sea, no sabe cómo ponerles un mal calificativo y al final alega que es una cosa únicamente de preparación, pero no habla de maestros irresponsables, de maestros flojos, de maestros que los dejan hacer lo que quieren. O sea, los maestros eran como no sé, súper... No, o sea, te limitaban mucho. Y en la escuela donde yo estaba, mientras pagabas la colegiatura, te pasaban. O sea, había muchas personas que no pasaban o que no sabían nada y igual pasaban por la colegiatura. Los profesores son buenos profesores, pero no sé, les falta mucho. Les falta más preparación, creo. Bueno, a veces contrataban así al que fuera. Esta persona habla de muchísima rectitud a la hora de estudiar. Habla de una nula flexibilidad a la hora de cuestionarse y a la hora de memorizar los conceptos, y es la única persona que habla de la rigidez, incluso hasta en el uso de la ropa. Si no te aprendías lo que venía en el libro, estaba mal. O sea, si tú lo decías con tus palabras, aunque fuera lo mismo, estaba mal. Y creo que no te dejaban pensar más allá. En todas las escuelas en que he estado han sido de paga. En todas las escuelas iba uniforme. Y no sé, por ejemplo en el francés del Pedregal, llegando teníamos que rezar y yéndonos teníamos que rezar. Aunque, o sea, no importaba si fueras católico o no. Bueno, obviamente no sí te aceptaban si no eras católico. Pero, por ejemplo, si llegaba alguien y le decía, no, pues yo soy, no sé, protestante o otra cosa, no importaba. O sea, él tenía que rezar porque así era. Si no pagaba en una semana o se retrasaba una semana, no entraba el niño y a ver cómo le hacía. También habla un poco acerca de la corrupción. Mientras pagabas la colegiatura, te pasaban. O sea, había muchas personas que no pasaban o que no sabían nada y igual pasaban por la colegiatura. Por lo que nosotros entonces podemos hacer un análisis que sería más o menos como el siguiente. El fenómeno social es el que existen malos profesores. Todos están coincidiendo, incluso mi negativo, aunque esté dudando. Precisamente por ese motivo nosotros podemos decir que es una realidad. Sin embargo,
Como solo mi negativo habla de cosas como corrupción, por ejemplo, en las escuelas, y como todas mis otras personas no hablan al respecto, este estudio en particular no es suficiente para poder decir si es una realidad el que esta situación suceda o no suceda. Sin embargo, es un indicio, porque en este tipo de historia la persona y el testimonio de la persona es una fuente que puede considerarse hasta cierto punto fiable. Precisamente por ese motivo, si fuera nuestro interés, podríamos ahondar un poco más al respecto. Obviamente este trabajo no funciona más que como un ejemplo. Y como ejemplo nosotros vemos que este tipo de sistema se dividió en 3 pasos. El primer paso, que consistió en recopilar toda la información, y nosotros observamos que había coincidencias. El segundo paso, que consistió precisamente en analizar toda esa información. En ese momento y en esas coincidencias nosotros nos dimos cuenta de que había un fenómeno social. Y el tercer paso, que implicaba nosotros plantear un negativo. Este negativo, en este caso, nos llevó a confirmar esta situación de la que hablaban mis otros individuos. Precisamente por ese motivo, nosotros llegamos a la conclusión de que el que existen malos maestros, entendiendo por malos maestros personas a lo mejor sin preparación, personas a lo mejor que los dejan hacer lo que quieren, personas que llegan a no hacer nada en clases, es una realidad.